Está, sí, ¿no? ¿Me oís? Bien, pues muchas gracias por haberme invitado. Quiero decir que me parece muy valiente y muy oportuno, además, las jornadas que habéis organizado analizando un tema que muchas personas voluntarias, os lo digo por experiencia, minimizan, que es el impacto de los gatos sobre la biodiversidad, ¿vale? Estamos hablando de gatos comunitarios, pero también de gatos errantes, que son gatos que tienen, y sobre todo en los núcleos rurales, que tienen, bueno, tienen familia, pero salen y viven fuera y luego a la noche pues entran en sus casas, ¿no? Y esos gatos pues durante el día están rulando por ahí, pues haciendo lo que hacen los gatos, ¿vale? Que vamos a ver ahora lo que hacen los gatos. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy importante, porque muchas veces este tema, ya os digo, que cuando sale en la prensa, cuando salen grupos ecologistas o grupos conservacionistas que hablan de este tema, pues se intenta, mucha gente dice que exagerados, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tratarlo y sobre todo tratarlo. No sé cómo va, así. Yo tengo la suerte, yo, como bien se ha dicho, aparte de Ecologistas en Acción, estoy en una asociación que es GADEN, que es el Grupo Alavés para la Defensa del Estudio de la Naturaleza. Me he dedicado sobre todo a hacer estudios de fauna silvestre y especialmente nos hemos especializado mucho en hacer estudios del impacto que ciertas actividades tienen sobre la fauna silvestre. Hemos hablado de tendidos, hemos analizado tendidos eléctricos, balsas de riego, la rehabilitación de edificios, atropellos, es decir, que sé un poquito de lo que hablo. Lo bueno que tengo yo, creo, es que estoy en los dos mundos, ¿vale? Porque desde el 2016, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, GADEN está colaborando en la gestión de colonias felinas en Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Entonces estoy un poco en los dos mundos, sé el problema que puede haber con los gatos en la biodiversidad y también conozco mucho la realidad de los gatos. Bueno, un poquito de historia simplemente de los gatos para esto, sin más, lo vamos a pasar muy rápido y sobre todo es importante que tengamos en cuenta por qué están los gatos domésticos con nosotros. Están como una herramienta para cazar ratones, básicamente. Para el control de roedores. Por lo tanto, son unos animales que han sido domesticados por su capacidad depredadora, ¿vale? O sea, no se domesticaron para hacernos compañía, como puede ser hoy, sino se domesticaron porque era necesario cuando el ser humano inventó la agricultura y se empezó a almacenar trigo, cebada, etcétera, pues lógicamente eso trajo roedores. Y no se sabe muy bien si fueron los gatos salvajes, los gatos silvestres, los gatos salvajes los que se acercaron a ese nuevo recurso alimentario que era esa gran cantidad de roedores que iban a comer el trigo, o si el ser humano vio que los gatos salvajes, los gatos silvestres comían ratones y los domesticaron. Pues en cualquier caso, lo importante es que tengáis en cuenta esta cuestión, ¿no? Se cree que la domesticación propiamente dicha fue ya entrada a la Edad Media porque los gatos hasta la Edad Media eran atigrados prácticamente, ¿vale? No empiezan a aparecer gatos con capas de distintos colores hasta la Edad Media. Por lo tanto, se considera que hasta esa época los gatos atigrados quería decir que eran gatos que los teníamos para el control de depredadores, o sea, para el control de ratones, perdón. Entonces, bueno, no ha habido en la domesticación, así como con los perros, sí que ha habido un cambio importante en las características de los animales, de los perros y de los lobos, por ejemplo, en el gato doméstico y el gato montés, o el gato montés el que tenemos aquí, se cree que viene de un gato africano, que es el Felis libica, pero bueno, nosotros aquí tenemos el Felis silvestris, que es el gato montés. No ha habido un cambio importante. Si tú te encuentras en el monte un cráneo, no vas a poderlo distinguir, se puede distinguir, si es un gato doméstico o es un gato montés, ¿vale? Se puede distinguir porque la capacidad craneal del gato doméstico es menor, pero básicamente se han mantenido todas las características de los gatos, o sea, de los gatos monteses se han mantenido en los gatos domésticos, ¿vale? Incluido la capacidad cazadora y demás. Lo único que ha cambiado es que los gatos domésticos presentan un comportamiento juvenil también en la edad adulta, es decir, que son muy juguetones, cosa que los gatos monteses, los gatos adultos, los gatos que viven en el monte no se pueden permitir el lujo muchas veces de jugar y tienen que estar comiendo todos los días y se tienen que buscar la vida, tienen que estar pegándose con otros gatos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os quiero decir, es un bicho, el gato doméstico, que mantiene hoy todas sus características de caza que tenía entonces cuando se domesticó
Por lo tanto, es un cazador de ratones, es una máquina de cazar ratones, así de claro, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí vamos a poner algunos estudios científicos de que hablan de todo lo que han cogido los gatos. Yo os voy a poner uno que es el que más me gusta. Hay que decir que no es lo mismo el impacto que pueden tener los gatos en la península ibérica, ¿vale? Donde llevan con nosotros toda la vida y seguramente pues, todas sus presas ya están acostumbradas a la presencia del gato, que lo que pueda suceder cuando sueltas un gato en una isla o un perro, que también ha pasado. En Australia el principal problema fueron los perros, que vinieron con los colonizadores y demás, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo una isla donde además no suele haber depredadores y donde tú metes un depredador, ya sea un perro, un gato o lo que sea, ¿no? Que en una zona como la península ibérica. En cualquier caso, hay estudios por ahí que dicen muchas cosas. A mí me gusta este, que es un poco viejo, que es de 1997, que se hizo en Gran Bretaña, porque lo que hicieron en este caso fue, ya sabéis que los gatos, y muchas de vosotras estáis alimentando gatos en las colonias, y también es bastante habitual que de repente uno de los gatos te traiga un regalo, que se llama, ¿no? Un ratón, un pajarillo, una cola de una lagartija. Esto se da mucho en los gatos errantes, esos que hemos dicho que en los núcleos rurales salen de casa, pues de vez en cuando las personas salen y se encuentran en el fecudo de casa pues un ratón, ¿no? O un pájaro. A veces están vivos, la mayoría de veces están muertos. Entonces esta gente hicieron una encuesta, fueron a Gran Bretaña, que son muchas casas aisladas y tal, muchas de ellas tenían gatos, hicieron una encuesta diciendo: cada vez que el gato te traiga un regalo, me lo apuntas, si es un ratón, si es una musaraña, si es un pájaro, me lo apuntas y nosotros hacemos luego una estadística. Bueno, pues hicieron esta estadística, se registraron 986 gatos con 14.370 presas, ¿no? Lo más bonito de este estudio es el espectro alimenticio de los gatos, ¿no? La mayoría de las presas que llevaban eran roedores, lo que hemos dicho, es un depredador de roedores sobre todo. También había aves en un 23% aproximadamente. Luego ya en mucha menor cantidad, pues anfibios, reptiles y luego hasta pescados llevaban, ¿no? Y invertebrados. Pero sobre todo, lo que os digo, la mayoría de los componentes de las presas que llevaban, casi en un 70% eran roedores, ¿no? Esto, si analizamos los estudios que hay del gato montés, el gato que vive en los montes aquí, más o menos es lo mismo. El espectro alimenticio es lo mismo. Son cazadores de roedores, luego aves y en menor medida reptiles y anfibios, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco para que veáis que esa capacidad que tienen los gatos domésticos son exactamente la misma que tienen los gatos silvestres, ¿vale? Bueno, pues aquí está un poco esto. Y bueno, pues aquí algunas de las noticias que han aparecido últimamente, ¿vale? Pues hay muchas, estas noticias son reales, han aparecido y demás, ¿no? Entonces, bueno, los factores que agravan el impacto, pues evidentemente la alta densidad de gatos no esterilizados, las colonias situadas en zonas naturales, periurbanas o próximas a espacios protegidos, la alimentación irregular o deficiente, que les hace aumentar la caza, el abandono continuo de gatos domésticos o errantes no identificados. Y bueno, pues medidas preventivas recomendadas, pues adaptación del medio, pues barreras en árboles, pues intentar que si tú pones un comedero en un sitio donde hay árboles, pues bueno, pues puedas poner algo para que los gatos no suban, o no poner un anido cerca de un comedero de gatos, por ejemplo. Bueno, pues alimentación adecuada. Se ha demostrado que aquellos piensos con muchas proteínas les inhiben la caza hasta un 30%, pueden inhibir la caza. La esterilización es fundamental también, luego lo vamos a ver. Por lo tanto, bueno, hay algunas cuestiones que se pueden hacer. Pero yo el mensaje clave que me gustaría hoy aquí es no negar la evidencia, ¿vale? No negar la evidencia. Yo creo que eso es un error. Lo mismo que tampoco se puede ampliar la evidencia, como luego algunos de los ponentes nos van a hablar después, porque yo no tengo datos científicos reales, aquí seguro que van a salir hoy, pero sí que es muy importante no negarlo. ¿Vale? No negar que los gatos comen ratones, ¿vale? Y pájaros. Entonces, bueno, esto es un poco para que veáis el pelaje, y este es el gato montés, ¿vale? Un fototrampeo, y bueno, ya veis que el pelaje sí que cambia, pero básicamente, o lo que os he dicho, básicamente, bueno, pues hay algunos también se pueden dar problemas de hibridación entre el gato montés y el gato doméstico, y también enfermedades. Aquí me parece que hubo, no sé si fue en Doñana, un problema con los linces, que hubo una enfermedad o algo así, me quiere sonar,
y parece ser que fue derivado de un problema con algún gato doméstico, alguna enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, lógicamente cuando hay interacciones entre animales domésticos y silvestres, pues estas cosas pasan. Ahora está pasando con la peste porcina, con el jabalí, bueno, pues estas cosas pasan. Bueno, los principales problemas asociados a los gatos comunitarios, os lo digo por experiencia también, son colonias habitualmente discretas, suelen pasar desapercibidas antes, ahora menos, por su comportamiento esquivo nocturno. Se pueden dar molestias por ruido, sobre todo cuando están en celo. Es cuando más los vecinos y vecinas de un barrio pueden saber que están los gatos ahí, pues porque los gatos se pegan, las hembras son muy chillenas. Bueno, pues la percepción de suciedad. A veces los gatos no son los que provocan la suciedad, pero sí da la apariencia, si están en una zona sucia, que puede ser debido a los gatos. Luego voy a poner una foto bastante significativa de esto. Daños materiales, pues pueden ser arañazos en puertas, mobiliario, el marcaje de los machos sobre algunos muebles que puede haber de vecinos cuando tienen terraza, o vecinos que les entran en su casa de campo, lo que sea, puede marcar. Y luego cuestiones de salud pública, que aquí se incluyen molestias, riesgos sanitarios y la necesidad de control de las colonias. Y luego el impacto de la fauna silvestre, que ya lo hemos hablado. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes. Esto era en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Todo lo que voy a decir yo ahora, a partir de ahora, es todo referente a Vitoria, que es donde hemos trabajado. Bueno, esto era aquí se quejaba la gente de los gatos, y ya veis lo que hay, ¿no? Ahí se ven algunos gatos, efectivamente, pero no creo que los gatos usen lejía ni cosas de esas, ¿vale? Pero esto que os pongo aquí se ha dado recientemente en una colonia controlada, y estos sí son excrementos de gato, y esto sí es un problema, ¿vale? O sea, que aquí sigue, quiero decir que lo mismo que en la foto de la izquierda no lo podemos achacar a los gatos, en la de la derecha esos excrementos que se ven ahí son todos de gato, ¿vale? Hay un punto de alimentación en una zona y los gatos han puesto a hacer sus cosas ahí, y son muy cabezones, y cuando se les mete entre ceja y hacer sus cosas en un sitio, ya lo sabéis, es difícil. Entonces, bueno, ya se ha puesto solución, pero bueno, quiero decir que los problemas se dan y los problemas existen. Ahora os voy a contar, la charla se va a dividir en tres partes. Una, ¿qué pasaba antes de la ley del 23? Bueno, en Vitoria antes del 2016, porque en Vitoria empezamos con este tema bastante antes de la ley. Teníamos una ordenanza en el 14 que ya se hablaba del método, una ordenanza de protección animal que ya se hablaba del método CER. Entonces en Vitoria se avanzó bastante antes, pero bueno, vamos a hablar antes de lo que pasaba antes de la ley del 23, lo que pasa ahora y lo que puede pasar el año que viene, ¿vale? Entonces, bueno, lo que pasaba antes, teníamos gatos en la calle, los gatos callejeros, los gatos que se les llamaba de toda la vida, siempre ha habido gatos en la calle, ¿vale? O sea, eso es así. A veces estaban alimentados y a veces no. Cuando la basura en las ciudades no estaban contenerizadas, no había contenedores, se dejaban en bolsas, y ahí siempre había gatos, hasta perros había, ¿no? Muchas veces en las ciudades. Bueno, los perros ya han desaparecido en la mayoría de las ciudades, pero los gatos siguen estando. Había ordenanzas municipales que en prácticamente todas prohibían depositar alimentos en la vía pública, para palomas, para gatos, ¿vale? O sea, teníamos una ordenanza, generalmente, en Vitoria la teníamos, que prohibía dar de comer a los animales en la vía pública. Y luego teníamos personas alimentadoras, que los ha habido también desde siempre, no de ahora. Yo conozco gente que lleva 30, 40 años dando de comer a los gatos en la calle, ¿vale? Vecinas y vecinos de forma voluntaria aportaban alimento, cuidados básicos bueno, pues esto era lo que había antes. O sea, por un lado teníamos las ordenanzas, las personas que daban de comer a los gatos, y luego, bueno, los gatos y luego las personas que les daban de comer, ¿vale? ¿Esto qué provocaba? Generalmente los ayuntamientos no actuaban, nunca actuaban con el tema de los gatos, no eran suyos, no eran de nadie, o sea, no actuaban más que cuando tenían problemas de salud pública, ¿vale? Cuando había denuncias, pues por eso en las épocas de celo o cuando fuese, los vecinos llamaban a los ayuntamientos, oye, pues que tengo un problema de gatos, ¿no? ¿Qué hacían los ayuntamientos? Pues mandaban, en el caso de Vitoria, repito, no sé en los demás, mandaban a un funcionario a la zona del conflicto, ponían unas trampas, generalmente se tiraban solo 2 o 3 días cogiendo gatos, cogían 2 o 3 gatos y se los llevaban al centro de protección animal, y ya parecía que el ayuntamiento había hecho algo.
se llevaban al centro, en el caso de Vitoria, al Centro de Protección Animal, repito, y luego lo que os decía, pues había prohibición de alimentar a los animales en la vía pública. La consecuencia, los gatos comunitarios, daba igual que fuesen mansos, lo que caía en la trampa, se llevaban al Centro de Protección Animal. Allí se metían en unas jaulas, se les tenía, se les ponía, no se podían, entonces se podían sacrificar animales en los centros de protección animal, pasado un tiempo, si no aparecía el dueño del gato o del perro, luego se podían sacrificar, ¿no? En Vitoria pasaba exactamente igual. Entonces, bueno, la mayoría de los gatos, como lo vamos a ver ahora, pues eso, se llevaban al centro. Vamos a ver ahora lo que pasa en esos centros. Son animales, ya lo sabéis todos, no todos los animales se pueden socializar de las colonias de los gatos comunitarios. Entonces, la mayoría de ellos eran sacados por personas no conocidas de esa colonia, se llevaban a jaulas al Centro de Protección Animal con gente no conocida y demás. Bueno, pues los gatos, lógicamente, la mayoría de ellos no se podían dar en adopción. Se producía una saturación en los centros, ¿vale?, de gatos, porque aparte de los gatos estaban los perros y demás. Y luego, además, pues eso, esto era lo que se solía producir y muchos animales acaban falleciendo. Estos son datos de Vitoria, ¿vale?, entre el 1998 y el 2004. Son datos oficiales, porque en el 2006 Gaden hizo un estudio, o sea, hizo un trabajo para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde planteábamos ya el método CER, que entonces le llamábamos el método CES, le llamábamos TER, con las iniciales en inglés. Bueno, aquí veis que los ingresos eran casi 339 gatos al año, de los cuales 211 eran bajas, de media, os estoy diciendo, y luego 129 creo que pone recolocaciones. Recolocaciones que muchas veces cogían, y hoy siguen haciéndolo, que eso lo estamos denunciando, se cogían 5 o 6 gatos y se llevaban a un pueblo para que el control de los roedores en un pabellón donde tenían vacas, cerdos o lo que sea, se llevaban ahí 5 o 6 gatos, los soltaban y vete tú a saber lo que pasaba con esos gatos. O sea, ya veis la cantidad de animales que se movían en el Centro de Protección Animal, ¿vale? Pues eso, 1.478, más del 60% de los gatos morían. Eran bajas o sacrificados o se morían directamente en el periodo de estancia en el centro, pues por estrés o porque les bajaban las defensas, etcétera. ¿Vale? Estos son datos, repito, oficiales. Luego estos datos los voy a volver a poner para compararlos con lo que se está haciendo hoy. ¿Vale? Entonces, ¿esto también qué provocaba? Había un conflicto social. De hecho, Gaden y nosotros nos metimos en esta película por este conflicto social. Lo que pasaba en Vitoria era que mucha gente, cuando había una denuncia en un barrio, el ayuntamiento mandaba al funcionario de turno a poner las trampas y se llevaban los gatos al Centro de Protección Animal, nos llamaba, las personas voluntarias que daban de comer a sus gatos nos llamaban: joder, Andrés, que el ayuntamiento ha puesto trampas y se han llevado 3 gatos de la colonia del cementerio, ¿no? Y nosotros teníamos que hacer de intermediarios llamando al ayuntamiento, a veces conseguíamos que los gatos se devolviesen, la mayoría de las veces no, entonces había un conflicto social bestial. Teníamos, por un lado, el enfrentamiento entre las personas que daban de comer a los gatos, el ayuntamiento y luego las asociaciones protectoras que estaban haciendo un poco de intermediarios, denunciando públicamente que el ayuntamiento se llevaba a los gatos, que muchos de ellos morían, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un conflicto social. Primero, entre esas personas que daban de comer a los gatos, que la mayoría de ellas, como bien ha dicho Joserra, sois mujeres, que entonces estaba prohibido dar de comer a los gatos en la calle, por lo tanto, muchas veces se daba de comer en sitios aislados, no se da en la plaza del pueblo. Generalmente las colonias felinas, los puntos de alimentación no se ponen en sitios muy, muy transitados por gente, por lo tanto eran en zonas industriales, en zonas, en barrios del extrarradio, a la noche. Y la mayoría de esas personas, nosotros tenemos el cálculo, son también un 87% de personas son mujeres, muchas de ellas también de cierta edad. Por lo tanto, daban de comer a la noche, a escondidas, jugándosela a que los municipales les pillasen y les pusiesen una multa, ¿vale? Y luego encima tenían el estrés de que al día siguiente se iban a encontrar unas jaulas. Muchas de estas personas las jaulas las rompían o se las quitaban, porque lógicamente el funcionario ponía la jaula, se iba y tal. Y claro, tú llegas allí a tu colonia, ves una jaula, pues muchas veces esas jaulas aparecían rotas
o directamente desaparecían, ¿no? Entonces había un boicot por parte de esas personas al ayuntamiento, el ayuntamiento era el enemigo y el ayuntamiento tenía enemigas a estas personas que de forma ilegal estaban dando de comer a los gatos. Por lo tanto, había un conflicto social. Y luego también se producía un conflicto social entre vecinos y vecinas. Había gente que había denunciado porque los gatos le molestaban. Y había gente dando de comer a esos gatos en ese barrio. Por lo tanto, había un conflicto a tres bandas. Entre vecinos y vecinas y luego con el ayuntamiento, ¿vale? Eso es lo que había. Entonces, bueno, pues se producía un rechazo a las capturas, una interferencia a los operativos municipales, ocultación de animales, alimentación clandestina y mayor desconfianza del ayuntamiento, ¿vale? Era un conflicto permanente, bestial, ¿vale? Bestial. Yo he visto gente llorando, gente que, pues eso, muchas veces iban al centro de protección animal y de estanquis les devolvían los gatos. Bueno, unas cosas rarísimas, ¿vale? Pero era un conflicto social. Bueno, ahora ya nos vamos al 23. Bueno, en el caso de Vitoria, al 2016, ¿vale? Bueno, en el 2014 en Vitoria se hace una ordenanza de protección de animales totalmente novedosa, rompedora, donde se habla por primera vez de que el ayuntamiento puede colaborar con asociaciones para la gestión no de las colonias felinas, sino de la fauna urbana mediante el control de la población, el control de la natalidad. Y bueno, vamos a hablar del 23. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a hablar de eso, Vitoria 2016-2023. Digo, perdón, 16-26. El ayuntamiento, fundamental, ¿vale? El ayuntamiento es el que coordina la coordinación institucional, financia, hace el desarrollo normativo y supervisa el programación. Ya os digo, en el 14 se aprueba la ordenanza y en el 16 se firma el primer convenio de colaboración con GADEN para la gestión de las colonias felinas en Vitoria-Gasteiz. Que no es nuevo, que ya os digo que se llevaba haciendo, la gente ya estaba esterilizando gatos, no solo estaban dando de comer a los gatos. Había gente que se ha dejado, la pensión esterilizando, no alimentando, esterilizando gatos, ¿vale? O sea, que ya los estaban esterilizando por su cuenta de riesgo. Entonces, bueno, tenemos el ayuntamiento, tenemos las asociaciones protectoras, porque aunque el convenio se firma con GADEN, colaboran todas las asociaciones protectoras prácticamente que hay en Vitoria, en Álava, ¿vale? Aquí tenéis todas las que colaboran. En el proyecto se ha creado una comisión de gestión donde, además de GADEN, pues están estas asociaciones. Y luego, lógicamente, las clínicas veterinarias, que son fundamentales. En Vitoria hay un montón de clínicas que nos hacen un precio especial, a pesar de que es dinero del ayuntamiento, pero ya hacían precio a las asociaciones protectoras, porque muchas veces antes del inicio del programa las personas que cogían gatos pedían ayuda a las protectoras para esterilizar los gatos, y entonces las clínicas les hacían ya un precio. Bueno, el precio nos lo han mantenido, a pesar de que es dinero público, pero nos han mantenido los precios. Y bueno, colaboran todas estas asociaciones, estas clínicas veterinarias en Álava y en Miranda, porque no solo estamos ya trabajando en Vitoria, sino ya estamos trabajando en todo Álava, ¿no? O en muchas partes de Álava. Y luego, lógicamente, las personas voluntarias, que son, para nosotros nosotros no trabajamos con empresas. El Ayuntamiento de Vitoria de momento no trabaja con empresas. Hay algunos ayuntamientos de Álava que sí lo están haciendo. Nosotros en Vitoria no lo están haciendo las personas voluntarias, ¿vale? Se crea una red de voluntariado. Bueno, las personas voluntarias son las que alimentan, controlan, hacen la observación, la captura para la esterilización, el seguimiento diario. Se han creado una red de personas voluntarias que están perfectamente, tienen su seguro y es una red que ahora mismo ya son todas de GADEN. Las personas, bueno, tienen que firmar un acuerdo de voluntariado y ahora mismo, bueno, esto es del año pasado. Habría ya 324 personas solo con GADEN, ¿eh? Luego hay otras asociaciones que están trabajando aparte con otros convenios, con otros ayuntamientos. Estos son los que nosotros teníamos el año pasado y teníamos 324 personas voluntarias, ¿vale? En Vitoria ya veis que había 87. Ahora son alguna más. Y luego este es el carnet que se daba en Vitoria, ¿vale? Que ya veis que este es del 2020, que duraba 5 años. Ahora se están renovando los carnés. Por lo tanto, hemos pasado, esto me parece que es fundamental, hemos pasado de un conflicto total entre las personas voluntarias, los ayuntamientos, los vecinos y vecinas, las protectoras y tal, a colaborar todos en un proyecto,
que puede ser mejorar. La gente está mosqueada, ya os lo digo yo, las personas voluntarias están mosqueadas porque el ayuntamiento ahora mismo todavía no hemos firmado el convenio de este año, entonces bueno, aunque se están esterilizando gatos, porque como el convenio sigue no se para, pero tenemos problemas, sobre todo ahora el principal problema es el tema de la alimentación. Hay muy poco dinero para ayudar a las personas voluntarias, todavía recae el peso económico de la alimentación de las colonias en las personas voluntarias, entonces este va a ser un conflicto, un tema que hay que tratar sí o sí, porque ya las esterilizaciones está asumido. Incluso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz este año ya no vamos a trabajar con las clínicas veterinarias, sino que ha contratado a una persona para el CPA para hacer las esterilizaciones en el Centro de Protección Animal. O sea, ya tienen contratada a una persona solo para eso. Entonces, bueno, se va a acelerar y tal. Entonces, bueno, ahora tenemos que empezar a tratar otros temas, ¿no? El tema de la visibilización de las colonias en Vitoria todavía están escondidas, no nos atrevemos a exponerlas. Hay algunas que sí tienen cartel, pero la mayoría no tienen. Entonces, bueno, todavía faltan muchísimas cosas por hacer y ya os digo que la gente voluntaria, tenemos un grupo de WhatsApp, la gente está que trina todos los días, normal. Quiero decir, pero hemos avanzado muchísimo. O sea, yo lo que quiero es que os quedéis con el concepto, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. ¿Vale? Que esto, desde mi punto de vista, ha cambiado de forma radical. Entonces, bueno, este es el informe, los informes que hemos hecho. Se han esterilizado 2.493 gatos desde 2016. Una media, ya visteis antes que la media de gatos que entraban al CPA eran unos 200 y pico, y aquí, pues más o menos, son los mismos de esterilizaciones. ¿Vale? Que es importante. O sea, prácticamente los mismos gatos que antes entraban en el CPA y el 60%, casi el 70% morían o eran sacrificados o se morían por el estrés, ahora se están esterilizando, ¿vale? Y ya desde el año pasado se pone microchip, que hasta el año pasado no poníamos el microchip en Vitoria. Ya en el 2025 hicimos le hicimos una consulta al Ministerio, porque Euskadi tenía un conflicto competencial con el Ministerio y tal por la ley, porque Euskadi sacó la ley un año antes que el Ministerio, en el 22, y ya hablaba de que había que esterilizar los gatos, pero no decía que había que ponerles chip. Entonces ahí había un conflicto y bueno, hasta el año pasado ya que se solucionó el conflicto, ya todo el mundo ha asumido que los gatos tienen que tener microchip. Entonces, bueno, de esos 284 gatos del 2025, todos ya tienen microchip a nombre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Que esto es muy importante porque hay alguna asociación, yo os lo digo, no sé si es vuestro caso o no, alguna asociación que para ahorrar no están poniendo microchip a los gatos. ¿Vale? O sea, dicen, yo prefiero lo del chip, hacerlo una esterilización a un macho que no poner un microchip y tal y un macho más esterilizado. Creo que es un error. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar el año que viene. No sabemos si este hombre va a tener dinero, no sabemos si los ayuntamientos van a poder tener dinero o no. Y un gato microchipado a nombre de un ayuntamiento, un gato comunitario, si mañana, aunque no haya presupuesto, se pone malo, ese gato es responsabilidad de un ayuntamiento porque tiene chip. En cambio, si no tiene chip, volvemos a lo de anterior. Ese gato no es de nadie. No, nosotros no vacunamos. En Euskadi no es necesaria la rabia, de momento. Aquí sí, ya lo sé, pero en Euskadi no, ¿vale? Entonces, ya os digo, les ponemos lo que se les hace, se estiliza, se les pone chip, se les desparasita interna y externamente, se les hace la marca en la oreja y creo que nada más. Eso es lo que se les hace. Entonces, bueno, aquí está lo que decíamos antes. Ya os digo, la media eran 211 gatos de bajas y 300 y pico de ingresos. Ahora tenemos prácticamente 300 gatos esterilizados. Esto es un poco la diferencia que hay. ¿Qué puede pasar? No sabemos lo que va a pasar el año que viene. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Lo cierto es que esto está empezando y el problema es que nos podemos encontrar, y yo lo digo por experiencia, por lo que hemos visto con algunas especies como el lobo, que de repente de estar protegido, en muy poco tiempo se ha caído todo. Y con los gatos nos puede pasar exactamente igual. Puede ser que haya unas elecciones, que alguien revoque la ley de protección de animales que tenemos ahora, que en el 2028 o 2030 o 2029, no lo sé, haya otra ley donde esto del CER lo quiten, porque se puede hacer tranquilamente. Incluso pueden ir más allá y declaren al gato, como piden algunas organizaciones conservacionistas, por ejemplo, o pues que lo pidan, que se convierta en especie exótica invasora. Porque puede pasar, ¿por qué no? Vale, ya estoy terminando. Entonces, la inclusión, evidentemente, supondría muchas cosas, pero supondría una cosa que podríamos volver a lo anterior,
solo que peor, porque los ayuntamientos no tienen competencias en las especies exóticas invasoras. Tendrían que ser los gobiernos autonómicos o deberían de ser o podrían ser las diputaciones, en el caso del País Vasco, las diputaciones forales o los que sean las que, imaginaos, si los ayuntamientos antes no podían, porque ponían las trampas muy poco tiempo, los gatos, ya sabes que es difícil trampearlos, incluso que os conocen los gatos, a vosotras que os conocen es difícil, pues si entra allí una persona que entran como entran, que no conocen la colonia, que se dedican a poner 15 trampas, a ver cuántos gatos caen, pues lógicamente, bueno, pues no iban a acabar con los gatos y bueno, íbamos a volver a lo anterior, íbamos a volver vosotras vais a seguir dando de comer a los gatos, sí o sí, os da igual. Eso es evidente. Los ayuntamientos se van a lavar las manos, se pueden volver a lavar las manos, a decir que mira, esto no es cosa mía, yo solo voy a entrar cuando haya un problema sanitario, es decir, a volver a lo anterior, cuando haya quejas vecinales por un problema sanitario, entonces sí que pueden actuar los ayuntamientos. ¿Y cómo actuarían? Pues cogiendo los gatos y lo mismo, llevándolos al centro de protección animal, y como probablemente el tema de los sacrificios que hoy está prohibido en los centros de protección animal, pues puede pasar que de mañana no estén prohibidos, pues volveríamos un poco a lo anterior, ¿vale? O sea, sería un poco retrotraernos a lo anterior. El tema de lo que ha pasado aquí con la Junta, que lo ha dicho Joserra, que se ha puesto un recurso, es muy grave, porque efectivamente han sacado un decreto o una ley, no sé, es un decreto, creo, el gobierno, donde efectivamente se permite solo a los cazadores poner trampas, un tipo de trampas y tal, y han metido el gato ahí, el gato doméstico, cosa que evidentemente es una ilegalidad total, porque el gato comunitario no se puede sacar de sus colonias. Sin embargo, aquí los cazadores sí que podrían poner una jaula mañana en una de vuestras colonias, aquí en Andalucía, y coger ese gato y no sabríamos qué hacer con él, ¿no? Pero bueno, se podría hacer hoy. Está recurrida, yo creo que es ganable totalmente, porque me parece una barbaridad. Entonces, bueno, volveríamos al conflicto social, ya termino, volveríamos a lo anterior, entonces tampoco le vamos a dar más vueltas. A modo de conclusión, los gatos en el medio urbano pueden suponer un impacto sobre la biodiversidad. Este hecho ya existía antes de la implantación de los programas CER, que surgen precisamente como respuesta a una gestión anterior que no estaba dando resultados adecuados. Y a mí, una reflexión sin más. Me llama mucho la atención que antes de la ley del 23 no salían esos titulares que aparecen hoy, de que los gatos tienen un impacto bestial, cuando en teoría no se estaba haciendo nada, que sí se estaba haciendo, pero de forma silenciada y demás, no se estaba saliendo en los medios. Y ahora, precisamente, que ha salido el método CER, que se están poniendo medios públicos, joder, ahora parece que salen las mayores críticas, me llama muchísimo la atención. Vamos a darnos una oportunidad. Vamos a ver si efectivamente el método CER funciona antes de empezar a sacar conclusiones ya exageradas, ¿no? Ha cambiado el enfoque, el control reactivo al CER se está desarrollando un modelo distinto al tradicional, basado en la esterilización. La implementación del CER se está consolidando como herramienta principal de gestión poblacional, pero esto es muy importante también, ¿vale? Necesitamos, lo que ha dicho Joserra, necesitamos información, necesitamos demostrar que se está haciendo el CER bien en las colonias, que necesitamos aportar datos a los ayuntamientos para que estos puedan defender su gestión, porque nos puede pasar que al ayuntamiento le pidamos mañana 12.000 euros, al año siguiente 14.000, al año siguiente y que vean que las colonias no se reducen, que cada vez hay colonias nuevas, que hay más gatos. Tenemos que demostrar, los datos son fundamentales, ¿eh? O sea, es muy importante determinar, dar datos concretos, indicadores de gestión, de que efectivamente se están produciendo estos impactos positivos en las colonias, también para que los propios ayuntamientos tengan argumentos, ¿vale? Para que están poniendo dinero público. Hay mucha gente que dice, joder, está el ayuntamiento poniendo dinero para los gatos. ¿Pero esto qué es, no? O sea, y no poco dinero. O sea, quiero decir que... Entonces necesitamos datos, necesitamos muy, muy importante dar esos datos. Y aquí os pongo, ya a modo de terminar, en una zona del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, donde esas fotos que os ponía antes, donde se producían la mayoría de las denuncias, esto es de 1994-2004, la mayoría de las quejas, demandas que había de los vecinos eran en el casco medieval. Bueno, pues en esa zona, antes del 2016 había 40 gatos, hoy solo quedan 6 y ya están todos esterilizados. Son gatos muy mayores ya, no entran gatos nuevos, entonces esa colonia pues se acabará extinguiendo, ¿vale? El otro día, y precisamente una persona voluntaria me decía todo preocupada,
que en su colonia se estaban quedando sin gatos. Digo, ya, es que eso es lo que tiene que pasar. Es que eso es lo que tiene que pasar, que te quedes sin gatos. O sea, si quieres ayudar, vete a la colonia vecina, que seguro que necesitan gente. Pero esto es lo que tiene que pasar. Y luego, a modo de conclusión, sin más, para que veáis un poquito, esto es un estudio que se hizo, que salió en Galemis, es reciente. Aquí esta persona, Palomares, hicieron un estudio poniendo un transmisor a un gato en Sierra Nevada, me parece que es, ¿no? Sí, en Sierra Nevada. En una zona donde hay gato montés, ¿vale? Querían ver la interacción que había entre los gatos domésticos y el gato montés. Entonces le pusieron un transmisor a un macho que estaba en una casa aislada y a una hembra que estaba en otra casa aislada. Eran las dos casas más cercanas que había, eran los dos únicos gatos que había en la zona, pero estaban muy alejados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué demostraron? Estaban sin esterilizar los dos. Entonces, ¿qué demostraron? Pues lógicamente la hembra se movía, mucho menos que el macho, pero el macho en época de celo, coño, pues se fue a buscar la hembra. Entonces recorrió media Sierra Nevada de una punta, bueno, de la zona donde vivía el gato hasta donde estaba la hembra, y entonces la conclusión que sacan es que efectivamente sí que había interrelación en hábitat del gato montés. Solución, esterilízalos. Esteriliza al macho, esteriliza a la hembra y verás cómo el macho no se mueve. ¿Vale? O sea, que es así. O sea, y la interacción esa que estos... se movió un montón el gato, me parece que 1,7 kilómetros me parece que se movió. O sea, bueno, se movía bastante el gato, el macho, mucho más que la hembra, pero porque no estaban esterilizados. Si los esterilizas, pues acabó esa interacción. Podría haber interacción, lógicamente, pero se iba a minimizar muchísimo. Entonces, bueno, pues nada, sin más, muchas gracias.